Bien, hermanos, acá los hermanos han tratado sobre temas internos del país, ¿no? Ya saben que Villaverde está libre, ¿no? Ya saben, ¿no? Ya salió hace poco, ha salido libre. Ahora tiene que demostrar las pruebas, ¿no? Si no demuestra las pruebas, debe ser condenado por mentiroso. Ya está ya, Europa en ya. Muy bien. ¿Cómo está? Ya está. ¿Ya? Amigos de Facebook, gracias, hermano. Gracias por permitirnos una vez más ingresar a sus hogares. Gracias, gracias será siempre por ser parte de su vida a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura Plaza José Graviel Condorcanqui, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Hermanos, antes de este 28 estamos invitados todos, hermanos. Tenemos una cita histórica con el futuro de nuestra patria, para que se animen, hermanos. El domingo 28, a partir de las 7 de la mañana, el Ágora va a repartir 300 desayunos en este espacio. Hijos, un aplauso por ese hermano. Yo voy a comprar los panes, yo. ¡Viva el Perú! Ahora dirá, pues, mira lo mal pensado, dice, no, cogió la plata Pedro Castillo. ¿No? No, hermano, ¿sabes de dónde va a salir? De lo que ustedes apoyen en este espacio. Va a ver, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver este Dani? ¿Qué va a ver? Habla, pesijo, vamos, se maca, dile a la gente. A ver, hermano, buenas tardes de todos. El día 28, si no me equivoco, el jueves, vamos a estar a las 8 de la mañana de aquí. Para incentivar al público y con el frío que va a haber, vamos a dar una rica maca, ¿ya, hermano? Con su paciente andino, vamos a traer acá con esto, vamos a cocinar de temprano a las 6 de la mañana para todo el público, 300 desayunos, ¿ya? Chicharrón, ya, bueno, ya, bomberos. Ya se hermano, ¿dónde está Juvenal? Él es ranchero, ¿dónde está? Hermanos, ya saben, ¿qué día cae 28? ¿Jueves? Ya, 7 de la mañana de hacer unos macas, 300 nomás, hermanos. Ya, o sea que el pan está asegurado, el pan andino, ¿no? Pero vamos a ver con qué. Ese es otro recurso, pues, hermano. Ese es del Ágora Popular. Mira, cuando ustedes compran un libro, hay un porcentaje alto que queda para el Ágora. Cuando compran un afiche, algo queda para el Ágora. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos una oficina acá 2 cuadras. No es fácil esto, hermano. ¡Viva el Perú! Ya saben, hermanos, ya saben que Samir Villaverde está libre, ¿no? El señor Juvenal lo ha detallado, ¿no? Un rosario de actos delictivos donde ha estado inmerso, pero colaborador eficaz, empresario, hoy lo llaman doctor, pero esta basura no va a presentar ninguna prueba. Se va a escapar. Se va a escapar, otro. ¿Recuerdan ese congresista playero que veraneaba en Piura y de ahí Calato participó en una sesión virtual del Congreso? Lo habían denunciado a ética para suspender los 120 días. Ni bien entró, firmaron libre, absuelto de todo. Así es ese Congreso. Ya está absuelto. Así es ese Congreso. Voy a explicar a los amigos autondinos. El señor Nano García Pérez, esa basura, ese congresista fujimorista, ratero, corrupto, porque trabajó con Susana Villarán, claro. Ese señor, en una sesión desde Tumbes de Piura, creo que no, participó Calato. Él estaba en las playas, mientras que acá estaban trabajando en el Congreso. Y dijo que lamentaba muchísimo por trabajar en vacaciones. Basura. Lo habían denunciado a la Comisión de Ética para que sea suspendido, porque esta es una falta grave, ¿o no, hermano? Pero ese Congreso, como está plagado de puro que van a ser derrotados este 28 congresistas basura, lo han exonerado todo. Es un angelito. Él dice que se equivocó. Cuando ellos cometen, ellos se equivocan. Otro. ¿Cómo se llama el ministro de Defensa? Gaviria, ¿no? Hermanos, yo no sé, hay gente que cuando tiene poder piensa que puede hacer uso y desuso con la logística del Estado peruano. Este imbécil se ha ido
reunión de trabajo, pero llevó a toda su familia en un avión fletado por el Estado peruano, de la FAP. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, pues hijo, está mal. Está aprovechando los recursos del Estado para beneficio propio y de su familia. Los recursos del Estado son para el Estado, son para trabajos del Estado. No carajo para paseos, no. Eso está prohibido, eso está penado. Y el imbécil, ¿sabe qué sale a decir? Dice, me da mucha pena por mis hijas. O yo que Pedro Castillo te bota patada ahí por imbécil, carajo. ¿O no, hermano? ¿Cómo? Tienes un cargo, pero no te puedes aprovechar, pues, hermano, de eso. Estos imbéciles ganan más de 30.000 soles al mes. ¿No le puedes dar 2.000 soles para que se vaya a un particular, carajo, a Huánuco? Lamentablemente, estos no son políticos, hermano. Son pobres diablos que lo llaman, no sé. ¡Viva el Perú! Ayer, la señora María del Carmen Alba pidió perdón al pueblo peruano. Pidió perdón, perdónenme. ¿Sabes a quién me hizo recuerdo de perdón? A Keiko Fujimori. Ahí nos decía en la segunda vuelta, les pido una oportunidad para demostrarles quién soy. Por favor, voten por mí. ¿Decía o no? Casi se pone a llorar, ¿no? Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, basura, el pueblo no ayuda, basura. 30 años de cárcel te vas a ir, carajo, por corrupta. ¿Ah? ¿Qué dice la señora América? Perdóneme, ¿qué había dicho hace 2 días atrás? Había dicho, el Congreso trabaja para ricos y pobres. El Congreso trabaja para blancos e indios. Taquete es una bestia elevada a la máxima potencia, hermano. ¿Es una bestia o no? Por supuesto, porque culturalmente está descolocada totalmente. No sabe lo que habla, hermano. Nosotros no somos indios, somos un país multicultural, multiétnico, somos un país mestizo, blancos e indios. Que eres una basura por mi madre, hermano. ¡Viva el Perú! Pero vamos a tocar un tema, vamos a dejar el Perú. ¿Qué le pasa, hermano? Allá, el día de ayer en Chile ya han aprobado la Constitución que va a ser votado en un referéndum. Ayer. Esta semana, ¿cuándo va a ser referéndum? Ayer van a preguntar al pueblo mapocho si están de acuerdo o no con eso, y el sí va a ganar multitudinariamente, hermano. Acá también tenemos que hacerlo, pues, hijo. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra lucha, hermano. Cambiar la constitución política del Perú. Muy bien. Vamos a entrar, hermano, al factor externo. ¿Qué le parece? Hermanos, la situación que se viene no solo para el Perú, para el mundo entero, no es nada halagador. No es nada halagador. Mira lo que dice acá. Mira, después ¿qué dice? Alemania teme crisis por falta de gas ruso. Alemania teme crisis por falta de gas ruso. Muy bien. ¿Por qué? Hermanos, toda Europa vivía del gas ruso. Toda Europa vivía del gas ruso. Entonces, cuando estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, pasan una serie de cosas, y en un momento dado, Estados Unidos, ¿qué hace? Emite diferentes sanciones económicas contra Rusia. ¿Para qué? Para tratar de aislarlo del mundo. Pero no contaban con que Rusia les iba a cerrar las válvulas de gas a Europa. ¿Qué cosa había dicho Putin
a principios de mayo de este año, había dicho lo siguiente: toda la Unión Europea y todos los países hostiles a Rusia, a partir del 15 de mayo, tendrán que pagar por mi gas en rublos y no en dólares. En rublos y no en dólares. Muchos países están pagando ahorita en rublos, pero varios países como Alemania, Bulgaria, Finlandia, otros países se negaron a pagar en rublos. ¿Qué hizo Putin? Le cerró el 60% de venta de gas a Alemania. Pero hasta este 21 de julio les dijo: les voy a ampliar el plazo hasta el 21 de julio para que todos se pongan de acuerdo y me paguen por mi gas en rublos y no en dólares. Entonces Alemania, que prácticamente lidera a la Unión Europea, dice bien claro: Alemania tiene crisis por falta de gas ruso. ¿De dónde van a tener gas? ¿Ah? Y acá explica por qué. Esto se debe a las sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica a Rusia. Ahora, ¿qué va a pasar este 21? Este 21 termina el último contrato con los países europeos para que Rusia les dote de gas. Le dan solamente el 40%, ya no el 100%. Pero este 21, si no se ponen de acuerdo en pagarle en rublos y Estados Unidos no se pone alerta y desbloquea algunas sanciones, Europa puede entrar en una encrucijada de crisis, ¿o no? Energética, sí, hermano. Y lo ha dicho el mismo canciller alemán. O sea que no es cualquier país, ¿eh? Es el país que lidera la Unión Europea. La crisis, ¿a dónde se ha expandido? ¿A Rusia se ha expandido? Porque Rusia, ¿cómo se llaman esos países que son autosuficientes? Autarquía se llaman. Países autosuficientes. O sea que se abastecen ellos sobre todo, se llama autarquía. Y Rusia tiene todo. ¿Por qué? ¿Vuelven a pisar Dani? ¿Dónde está Dani? Está con la señora que vende café seguro. Y ahora se va al frente, ¿eh? ¿Dónde está? Está comiendo choclo. Chocherita, espérate un poquito más, para que puedas ver, hermano. Espérate un poquito más, hermano, para que puedas ver, pues, hijo. Acércate un poco más. Hermano, acércate acá sin miedo. Parecen chuncho, carajo, están alejados, carajo. Mira, vamos a explicarles, pues, hermano, vamos a explicarles. Los Estados Unidos se equivocó que sancionando o bloqueándole económicamente a los rusos, Rusia se iba a quebrar. Pero Putin dijo, cuando empezó la invasión a Ucrania, Putin dijo lo siguiente, cuando Estados Unidos dijo: no te atrevas a invadir Ucrania porque las consecuencias serán irreparables. Putin, ¿qué le contestó? ¿Sabe qué le dijo? Rusia no es Afganistán, Rusia no es Libia, Rusia no es México, Rusia no es Panamá, Rusia no es Siria, Rusia es Rusia. ¿Le hizo caso? No le hizo caso. Hoy tiene más 30 países, agrupa la Organización del Tratado Atlántico Norte, 4 de abril de 1949, Harry Truman, presidente norteamericano. No hay ninguna acción bélica de la OTAN para contra Rusia. ¿Por qué? Porque temen a Rusia. ¿Y por qué? Porque Rusia es el país más grande del planeta Tierra y porque los chinos están apoyando a Rusia. Es cierto, militarmente, si comparamos Rusia con Estados Unidos,
Estados Unidos le dobla. Pero si se une China y Rusia, doblan a Estados Unidos y a la OTAN entera. Ese es el temor. Es por eso que los chinos hace 15 días dijeron: no descartamos el uso de la fuerza militar para liberar Taiwán o para recuperar Taiwán. No descartamos el uso de la fuerza militar para liberar o rescatar Taiwán. Presidente chino. Y todos somos testigos que hace un mes atrás se han encontrado los dos, ¿o no? Se han encontrado el BRICS, Brasil, India, Sudáfrica. Entonces, hermano, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está llevando el derrotero? Estados Unidos. Ahora, ¿saben lo que tienen que hacer los países europeos? Porque hay crisis energética en Europa por escasez de gas ruso. ¿Qué tienen que hacer, hermano? Tienen que negociar sí o sí con los rusos. Tienen que negociar sí o sí, ¿o no? Porque si va a haber crisis energética en Europa, esa población se va a levantar, va a protestar. ¿Qué va a decir? ¿Por qué carajos tenemos que hacer caso a Estados Unidos? Nosotros somos Europa y negociemos con los rusos, carajo, la compra de gas. Estados Unidos quiere vender, pero a precios altísimos. Eso está pasando. Lo ha alertado Alemania, dice bien claro que está, hermano. Alemania teme crisis por la falta de gas ruso. Y seguramente en estos días la Unión Europea va a analizar hasta qué punto se tiene que obedecer las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia, ¿o no? Porque si no se van a quedar sin gas. Y carajo, puede haber debacle. Mira, ¿por qué Rusia, hermano, es un país poderoso? ¿Por qué? Rusia es el país más grande del planeta Tierra. Rusia, hermano, es un país euroasiático. Rusia es tamaño de Sudamérica. Rusia es tamaño, carajo, de los 10 países que hay en Sudamérica. ¿Sudamérica cuánto mide? Esto, 17.850.000 kilómetros cuadrados, 420 millones de habitantes aproximadamente. ¿Rusia cuánto tiene? Así, 17.100.000 kilómetros cuadrados. Rusia. ¿Ah? Ahora, ¿Rusia tiene petróleo o no? Rusia tiene gas, tiene todo. Y Rusia se ha apropiado prácticamente del 60 o 70% del territorio ucraniano, principalmente de sus puertos y los grandes centros de producción de grano. Tiene todo. ¿Ah? Entonces, sancionando, ¿a quién va a perjudicar a los americanos? Al resto del país, como al Perú. Como al Perú. ¿Pedro Castillo tendrá voz en esto? No tiene voz. El Perú solamente se alinea detrás del imperio. Nos guste o no, así es. Ahora, Rusia, hermano, es un país poderoso. Rusia es un país, el país más difícil de invadir. ¿Por qué? Porque el 71% del territorio ruso, ¿qué es? La Siberia. Un lugar gélido, frío, extremadamente frío. En lugares o en tiempos de invierno la temperatura desciende 50 grados bajo cero. Ese es el gran aliado de los rusos. Su mejor aliado es el clima, el factor clima. Se tumbó 2 grandes invasiones a los rusos. ¿El primero quién fue? ¿Cómo? Napoleón Bonaparte invade Rusia
Empieza la invasión rusa el 24 de junio al 14 de diciembre de 1812. Lo invadió. ¿Por qué lo invadió? En esos tiempos Napoleón Bonaparte prácticamente tenía el control de toda Europa. El único país que no había sido sometido fue Inglaterra. Y como Napoleón no podía someterlo, declaró bloqueo continental contra Inglaterra. Y el único país que no hizo caso a ese bloqueo fue Rusia. Por esa razón Napoleón Bonaparte invade Rusia el 24 de junio del año 1812. Para ello empleó más de 700.000 soldados. Los rusos que aplicaron la guerra de guerrillas, tierra arrasada. Pero el que mató al ejército ruso fue el crudo invierno. Napoleón Bonaparte tuvo que retirarse de Rusia. Y cuando se retiró a Francia, los que llegaron con vida no llegaban ni a 18.000 soldados. Todo su ejército, su caballería pereció por el crudo invierno. ¿Está claro? Otro hecho. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler invadió Rusia el 23 de junio del año 1940. ¿Cómo se llama esta operación? Barbarroja. Con más de 4 millones de soldados lo invadió. El crudo invierno quebró la espina dorsal del ejército alemán. Ahí Alemania, Hitler, empezó a perder la guerra. Esa es Rusia. Pero Rusia era aún más grande. Aún más grande. ¿Por qué? Hermanos, en el año 1868, el penúltimo zar ruso, Alejandro III, vende Alaska a los Estados Unidos. Un territorio de 1.518.800 kilómetros cuadrados lo vendió por la irrisoria suma de $7.200.000. Tremendo territorio, aún más grande que el propio territorio peruano. Eso es Rusia, hermano. Eso es Rusia. ¿Recuerdan ustedes cuando a principios Rusia invadió Ucrania? Todo el mundo se levantó contra Rusia, ¿o no? Y el principal país que lideró contra Rusia, ¿quién fue? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible? Es una violación flagrante a la soberanía de un pueblo. La soberanía de un pueblo debe ser respetado, como siempre se ha dicho. Mentira. Mentira. Lo que ha hecho Rusia con Ucrania es lo mismo lo que hizo Estados Unidos con México. Te explico. En el año de 1846 estalla la guerra entre Estados Unidos y México. ¿Quién gobernaba México en el año de 1884? ¿Ah? Tarea para ustedes. No le voy a decir todo tampoco, mis hijos. Esto te despierta la curiosidad. ¿Quién gobernaba Estados Unidos en el año de 1846? Mejor le voy a decir, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Ese que gobernó 11 veces México después de su independencia en 1822. Francisco... ¿Cómo se llamaba? Santa María. No. ¿Cómo se llama? Búscame, hijo, búscame. Ya soy 73 años, pues hijo, ya 7-3, ya tengo lagunas mentales. Antonio López de Santana, presidente que gobernó 11 veces México, desde 1822 hasta el año 1855. Verifícalo, pues hijo. Después del quién entra. ¿Quién entra después de él? ¿Sabe quién entra? En el continente americano hay dos presidentes que son de pueblos originarios. ¿Quiénes son?
Uno es Evo Morales, el otro, el creador o el fundador de la República de México. ¿Quién fue? Benito Juárez. ¿Sabe cuánto medía? 1,30 m. 1,30 m, chiquito. Mao Zedong era más grande, 1,33 m. Claro que sí, hijo, ¿verdad? 1,30 m medía, ya. Antonio López de Santana, él gobernaba México. ¿Por qué estalla la guerra? Porque los norteamericanos querían que Texas sea de su territorio. Y cuando México le declara la guerra al estado de Texas, los americanos saltaron. No, ¿por qué? E invadieron México. Se produjo la guerra. Lo que está pasando es lo que hizo Rusia con Ucrania. ¿Acaso Rusia no se anexionó Crimea? 2014. ¿Acaso Estados Unidos no se anexionó Texas a la fuerza? Mira, ¿qué pasó ahí? Termina la guerra. Se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Cuándo se firma? El 2 de febrero de 1848. Mediante ese tratado, los norteamericanos le quitaron 6 estados a México. El 52% de territorio se lo arrebataron. ¿Qué estado le quitaron? Texas, Nuevo México, California, Nevada, Utah, ¿cómo se llama el otro? Kansas. 6 estados lo arrebataron. Y hoy le duele lo que hace Rusia. Ah, hermano, entre México y Estados Unidos hay una rivalidad tremenda. No solo de ahora, desde la Primera Guerra Mundial. México y Estados Unidos tienen una inmensa frontera. ¿Sabes cuántos kilómetros de frontera tiene México y Estados Unidos? 3.145 kilómetros de frontera, entre zonas urbanas, desiertos y ese río malo llamado en México lo llaman Río Grande, en Estados Unidos lo llaman Río Bravo, que separa Texas y Estados Unidos. Por ahí cruzan los migrantes que quieren llegar a la tierra prometida. Aparte de eso, ¿qué tienen? 1.045 kilómetros de muro de 7 metros de alto. Eso es la frontera mexicana con Estados Unidos. Ah, por eso digo, lo que está haciendo Rusia con Ucrania es lo mismo que ha hecho Estados Unidos con México. Y cuando termine la guerra y los rusos dominen completamente Ucrania, ¿sabes qué va a pedir? Va a pedir lo que hizo Estados Unidos con México. Va a decir lo siguiente: uno, que Crimea sea definitivamente como territorio ruso. Y las otras provincias ucranianas que están bajo protectorado ruso en este momento sean declarados repúblicas independientes. ¿Para qué? Para que después Putin diga: hay que celebrar un referéndum en cada una de esas repúblicas y preguntarle a cada ciudadano si quieren ser parte de Ucrania o de Rusia. Y los que quieren ser rusos van a ganar abrumadoramente. Entonces, ¿qué país está en peligro ahí? ¿Qué países? Polonia, Georgia, Moldavia, Estonia, Letonia, Lituania. Esos países van a hacer frontera con... Eso está pasando ahorita ahí. Ah, y aparte no hay gas en Europa. Ahí está, hermano. Dice, Alemania... Acá está. Alemania teme crisis por falta de gas ruso. Es triste, ¿no, hermano? O sea que Alemania está viendo la situación que vivimos nosotros. Nosotros tenemos gas en Camisea, pero en este momento no somos dueños de nuestro gas. ¿Por qué? Porque lo remataron al consorcio Camisea, que está integrado por Repsol y Plus Petrol. Lo remataron. Y los que nos venden gas acá nos venden a altísimo precio, 60 soles el balón de 10 kilos. ¿Quiénes lo venden? Los chilenos no venden gas. Solgas Lima Gas, empresa chilena. Pero en Chile, nuestro propio gas de Camisea está a 15 soles.
¡Qué bestia! ¿O no, hermano? Pero Europa está camino a la debacle. Y te aseguro, hermano, en el transcurso de esta semana, seguramente se va a reunir la Unión Europea y va a debatir esto. Para mí, ¿qué pueden acordar? Bueno, necesitamos negociar con Rusia para la compra de gas. Y ahorita se viene el invierno, ¿eh? El invierno ahorita viene de Europa y la calefacción es a base del gas. ¿Quién ha leído esa obra rusa que se llama Así se templó el acero? Que no leen nada, mano. Hay que leer, hijo, para saber, pero si no, no vas a saber, hijo. Si no, no vas a saber, tienes que leer. Tienes que, carajo, cultivar el hábito de la lectura. Si tú no cultivas el hábito de la lectura, carajo, por lo menos para tu nieto, para tus hijos. Hermanos, mira, crisis en Europa a puertas, se acerca una severa crisis energética en Europa. ¿Y sabes qué dice Estados Unidos? Yo te voy a vender gas, pero 3 veces más de lo que compraban gas al sur. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está? En Coyique, hermano, ayer compré pan a las 10 de la noche. 3 panes por 1 sol, 6 panes por 2 soles. Se entiende porque la harina de trigo está altísimo costo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque justamente estos 2 países, los mayores productores de grano, hermano, están en guerra. Ucrania tenía un lugar que se llamaba el Mar Negro, por ahí todavía podía sacar su grano, hoy no puede. ¿Por qué? Porque está bajo control ruso. Yo sé, hermano, si estos 2 grandes, Joe Biden y Putin, se unen, pueden llegar a un acuerdo, ¿o no? Porque lo que prime es, hermano, la crisis mundial que va a afectar no a ellos, sino a pueblos como nosotros. Porque lamentablemente somos dependientes de los grandes países industrializados, de grandes países donde su industria o donde su medio de agricultura se ha desarrollado vastamente. Y nosotros, aparte de ser un país minero, también podemos ser un país agroexportador. Yo soy de Congas, hermano, mi pueblo de Congas jamás va a subir de nada, porque siembra habas, quinoa, mashua, carajo, siembra, ¿qué más? ¿Cómo? Oca, maíz, habas, trigo, cebada, jamás hay queso, leche, todo hay, hermano. ¿Cómo? Todo lo tomas tú, cojudo. ¿Ah? Hay. Ahí no hay hambre, hermano. Hay de todo. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, ¿qué cosa se tiene que hacer, hermano? Se tiene que repotenciar la agricultura, ¿o no? Lógicamente, hermano. Pero esta constitución no permite, hermano, no permite. Ya saben, hermanos, ¿ah? Pero ojalá, hermano, en el transcurso de estos pocos días haya buenas noticias, no para el Perú, para la humanidad. Porque la crisis, hermanos, se ha acentuado en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque el petróleo y sus derivados mueven al mundo. Porque el petróleo y sus derivados son la palanca para mover las industrias en el planeta Tierra. Y si eso sube, todo sube por inercia. La gente se pregunta, ¿está bien subir el petróleo? ¿Y por qué tiene que subir la papa? Porque para traer la papa de la agricultura, ¿qué se necesita? Transporte. Y el transporte consume combustible. ¿Ah? Entonces ya no es verdad que todo sube por culpa de Pedro Castillo, ¿sí o no? Claro, pero primero que decían, estos analfabetos basura, todo sube por Pedro Castillo. Pero hermano, tenemos que cambiarlo. Nosotros no tenemos por qué estar viviendo esta situación, porque tenemos gas, carajo, tenemos gas. Tenemos inmensas tierras fértiles agrícolas, tenemos una inmensa Amazonía, tenemos un mar rico. Nuestro mar está ubicado, carajo, en el 5º mar más rico del planeta Tierra por su biodiversidad marítima. Tenemos más de 3.000 variedades de peces, entre crustáceos, moluscos y peces. Pero la gente no come pescado. ¿Por qué?
¿Dónde está el culpable? En la constitución política del Perú. Ahí está el culpable. Si viviéramos los tiempos de Velasco, hermano, sería diferente, carajo. El Perú tendría industrias. Ahí no había Ministerio de Pesquería, ¿o no? Nos falta, pues, hermano. Ese congreso está obstaculizándonos. Por eso, hermano, este 28 estás invitado a esta plaza, carajo. Estás invitado a esta plaza este 28. Este es el 27, pero la fuerza, hermano, es como la voluntad del pueblo peruano. La voluntad del pueblo, hermano, es incontenible. La voluntad del pueblo es como la furia de la naturaleza. Es incontenible. Nosotros podemos hacerlo, hermano. Nosotros podemos hacerlo. ¿O alguien tiene miedo? Podemos hacerlo, hermano. A ver, levante, hermano, el que esté de acuerdo para cerrar el Congreso. Levante, hermano. Cierren el Congreso. Cierren el Congreso. Cierren el Congreso. Cierren el Congreso. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Mira, hermano, este 28. Que ahorita, mira, amigo de Facebook. Yo soy Augusto de Congas. Los invito cordialmente, hermano, a suscribirse a mi canal en YouTube, Augusto de Congas, el historiador. Hay muchos piratas sinvergüenzas, hermano. 27 canales me piratean, pero ni siquiera un ápice de agradecimiento. ¿Se dan cuenta, hermano? Abajo estoy al último. Estoy con una chompita medio negra con una chalina. Al último estoy. Abajo me han puesto. Pero los que están arriba, todos ganan, menos el que habla. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano. Un aplauso por estos hermanos. Gracias. Gracias.